Nadie lloró cuando la enterraron. La mujer había muerto al amanecer, su cuerpo hallado entre los arbustos detrás del establo viejo, su rostro golpeado por el frío y los días sin nombre. Los hombres del pueblo cavaron una fosa cerca de la línea del bosque, justo donde terminaban los límites sagrados de la comunidad. Un sitio donde se enterraba a los desconocidos, a los que nadie reclamaba. La envolvieron en una manta gris, sin ataúd, sin cruz, y ni siquiera el pastor se molestó en decir su nombre, porque nadie lo sabía. La habían visto apenas 3 días antes, arrastrando los pies por la plaza con una manta vieja en los hombros, pidiendo agua sin voz, como si llevara siglos caminando desde otro mundo. Los niños le lanzaban piedritas, las mujeres la esquivaban y los hombres simplemente no la veían. Cuando cayó frente a la puerta de la carnicería, pensaron que estaba borracha, no sabían que llevaba 3 días sin comer. Murió esa noche, sin haber dicho palabra. Y nadie preguntó por ella. Nadie buscó entre sus cosas, ni revisó su espalda, donde una marca antigua, oculta bajo la piel reseca, esperaba la luz correcta para hablar. Fue el niño huérfano, Elías, quien esa noche no pudo dormir. Tenía 8 años y oídos que escuchaban lo que los adultos querían callar. Se había escondido entre los árboles cuando la enterraban, mirando con ojos enormes cómo echaban tierra sobre la mujer como si fuera basura. Cuando cayó la luna llena, el niño regresó solo, temblando de miedo pero guiado por algo que no entendía. Había traído una linterna rota, un palito y una vieja cuchara para cavar. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que tenía que verla otra vez. Cavó con manos pequeñas hasta que tocó la manta. Con esfuerzo, descubrió su espalda, y fue entonces cuando la luna, libre de nubes, iluminó la piel. Ahí estaba. Una marca en forma de media luna, encerrada por un anillo de espinas grabado como a fuego. El niño gritó, no de miedo, sino de certeza, porque había visto esa marca una sola vez, en un libro viejo que la maestra guardaba bajo llave. Sangre de linaje perdido, decía el texto. Elías se quedó allí, mirando el cuerpo en silencio, y la historia de la mujer sin nombre empezó a cambiar. Ya no era nadie. Era alguien que había sido olvidada por todos, menos por la luna. Elías corrió con la linterna temblando en su mano y la tierra aún bajo sus uñas. Golpeó la puerta de la escuela con fuerza hasta que la señorita Rosario, con bata y trenzas sueltas, le abrió los ojos medio dormidos. «¡Vi la marca, señorita! ¡La del libro!», gritó sin aliento. Rosario, una mujer que había vivido en silencio toda su vida, no creía en fantasías, pero los ojos del niño, bañados en una mezcla de barro y luna, la obligaron a escuchar. Cuando él dijo «anillo de espinas», su cuerpo se tensó. Lo llevó adentro, cerró la puerta y sacó la llave oxidada de su cadena. Bajo el piso, dentro de una caja de hierro que nadie había abierto en años, sacó un libro cubierto de cuero negro. Lo abrió lentamente hasta la página marcada con un lazo rojo. Allí, en tinta descolorida, estaba el dibujo. Una media luna envuelta en espinas. «La señal de los de Bravia», murmuró Rosario. «La dinastía que el imperio borró». Nadie hablaba de ellos, porque los Bravia habían sido cazados como traidores, acusados de brujería y rebeldía. Sus hijos se dispersaron por las montañas, sus nombres borrados de los registros. Rosario no entendía cómo una mujer moribunda en el linde del bosque podía tener esa marca, pero la voz de la historia se le metió en el pecho como un fuego lento. A la mañana siguiente, sin decir nada, fue al cementerio. Encontró el lugar donde la tierra estaba revuelta. Elías ya había tapado todo con cuidado. Rosario lo miró, luego al cielo, y dijo: «Si lo que dices es cierto, no podemos dejarla aquí». El niño preguntó por qué. Ella respondió: «Porque entonces no es una desconocida, es heredera de algo que nadie quiere recordar». Lo que no sabían era que, desde la colina opuesta, alguien los observaba. Un hombre con capa oscura y cicatriz en la mejilla, montado en un caballo negro,
Llevaba días siguiendo rumores de una mujer con la marca. Sabía que si era real, habría quienes la querrían viva, y muchos más que la preferirían muerta. Esa noche, mientras Rosario escribía una carta en clave para enviarla al único historiador que aún guardaba documentos del linaje Bravia, Elías dormía abrazando el libro. Nadie en el pueblo imaginaba que el cuerpo que enterraron como basura traía en la espalda el símbolo más peligroso que quedaba en la tierra, y que su historia apenas comenzaba a emerger, como raíces empujando debajo de la tumba. Rosario despertó antes del alba, con un peso en el pecho que no podía explicar. Tomó el libro y lo guardó en su bolso de viaje. Dejó una nota para la directora y salió con Elías sin decir a dónde iban. Caminaban hacia la estación del tren viejo, que ya casi nadie usaba, con la intención de llegar a la biblioteca del norte donde vivía don Mateo, el historiador. Pero no sabían que alguien más caminaba detrás de ellos desde que salieron. El hombre de la capa oscura, que había llegado al pueblo justo antes de la tormenta, y se hospedó sin nombre en la posada de doña Lina. Nadie había notado su presencia excepto el perro viejo que no dejaba de ladrarle. Esa mañana, el hombre ya sabía lo suficiente. Había oído a Rosario hablar del símbolo y había visto a Elías escarbar en el cementerio. Lo que no sabía era que, a pesar de los años, Rosario recordaba su rostro. Cuando tenía 16, su hermano mayor desapareció con un grupo de jóvenes acusados de esconder libros prohibidos. Uno de los captores era un hombre con una cicatriz idéntica a la que ahora llevaba ese forastero. Rosario no estaba segura si era él, pero su instinto le dijo que corría peligro. El tren tardó más de lo esperado. Rosario temblaba de impaciencia mientras Elías se preguntaba por qué nadie más subía a ese vagón oxidado. A los pocos minutos de partir, alguien entró al mismo coche, cubierto por un sombrero ancho. El niño lo reconoció de reojo. «Está aquí», murmuró con miedo. Rosario tomó su bolso y caminó hacia el extremo del vagón, donde estaba el conductor, pero el hombre se les adelantó. «No corran», dijo en voz baja. «No vine a hacerles daño». Rosario lo miró con firmeza. «Entonces, ¿qué busca?» Él bajó el sombrero, dejando ver su rostro completamente. «Busco a la mujer que enterraron, porque si ella es quien creo que es, este país está a punto de desenterrar una guerra vieja». Rosario no entendía. «¿Quién era ella para usted?» El hombre tragó saliva. «Mi hermana». Elías abrió la boca para hablar, pero Rosario lo detuvo. El tren siguió avanzando, con los tres en silencio. Lo que llevaban en el bolso ya no era solo un libro. Era la llave de un pasado que había sido enterrado a propósito. Y ahora, la pregunta no era si iban a desenterrarlo, sino si sobrevivirían para contarlo. El tren se detuvo justo antes de cruzar el viejo puente de hierro. El conductor, un hombre flaco con manos huesudas, les dijo que no seguirían más allá sin revisión. «Hay rumores de saqueadores en el norte», murmuró, sin apartar la vista del forastero. Rosario, Elías y el hombre, que dijo llamarse Nahuel, descendieron en una estación fantasma, rodeada de álamos pelados y silencio. El viento traía un olor a tierra recién removida. Nahuel no quiso hablar más del pasado en voz alta, pero le mostró a Rosario una carta vieja, escrita con tinta azul que casi se borraba. La firma era de su hermana, Irene, y la fecha coincidía con el año en que Rosario fue dejada en la escuela. Irene hablaba de la criatura y de un símbolo oculto que debía protegerse hasta que alguien, digno de recordar la historia, lo encontrara. Elías escuchaba cada palabra como si fueran pistas de una novela. «¿Qué criatura?», preguntó. Nahuel no respondió. En cambio, los llevó hasta una colina cercana, donde se alzaban 7 cruces torcidas de madera negra. «Este es el cementerio de las 7 cruces», dijo. «Aquí enterraban a los que sabían demasiado». Rosario se estremeció. Reconoció la cruz del medio. Estaba grabada con la letra R, igual a la marca del libro. Nahuel se agachó y empezó a excavar con las manos. «No es profanar si lo que buscamos no es un cuerpo», dijo. A unos 30 centímetros bajo tierra,
Su mano tocó algo duro. Era una caja de madera tallada, sellada con cera seca. Al abrirla encontraron papeles enrollados, dibujos extraños y un medallón oxidado con forma de luna rota. Rosario lo tocó y sintió un escalofrío. «Este símbolo», murmuró, «es igual al que había en la tumba y en mi muñeca cuando era niña». Nahuel la miró con intensidad. «Entonces ya no hay duda. Tú no solo fuiste dejada en esa escuela, fuiste elegida para continuar algo que no debía morir». Elías estaba pálido. «¿Continuar qué?». Nahuel suspiró. «Una verdad que puede incendiar el pasado del país. Una historia que quisieron borrar a sangre y fuego». A lo lejos se escuchó el relincho de caballos. Nahuel se levantó de golpe. No se encontraron. Rosario guardó el medallón y los papeles en su bolso, y corrieron colina abajo sin mirar atrás. No sabían si eran soldados, bandidos o algo peor, pero sabían que alguien no quería que recordaran. Y ahora que habían abierto la caja, ya no había marcha atrás. Nahuel los condujo por un sendero oculto entre robles viejos y ramas enredadas, hasta que llegaron a una casa que no figuraba en ningún mapa. Era de piedra negra, con techos hundidos por el tiempo, y una puerta torcida que aún conservaba los restos de una bandera rota. «Aquí vivió ella», dijo en voz baja. Rosario sintió un temblor en el estómago. «¿Irene?». Nahuel negó con la cabeza. Namber, la mujer que crió a Irene, a la única que conocía los símbolos. Elías se adelantó y empujó la puerta, que se abrió con un crujido agudo, como si protestara. El interior olía a encierro y a madera mojada, pero en las paredes había dibujos grabados con carbón idénticos a los del cuaderno. Rosario tocó uno. Una mujer de perfil, con un medallón en el pecho y la mano extendida hacia una luna rota. En una esquina del salón había un baúl, cubierto con una manta polvorienta. Al levantarla, hallaron ropa de bebé, una carta sin sello y una fotografía rota por la mitad. Nahuel la recogió con cuidado. «Ella», murmuró, señalando la figura femenina en la imagen. «Fue quien salvó a mi madre, y quien dejó las claves para protegerte a ti, Rosario». La joven no entendía cómo todo giraba en torno a ella. «¿Por qué yo?», preguntó. Nahuel se acercó sin levantar la voz. «Porque llevas la marca, no solo en la muñeca, sino en la memoria». Entonces, Elías encontró algo más. Una caja de hojalata enterrada bajo el suelo de tierra. Dentro había un pañuelo bordado con una sola palabra: «Resiste». Y un mapa dibujado a mano, marcado con tinta roja en 3 lugares. Uno de ellos era el cementerio que acababan de visitar. Otro era el viejo internado donde creció Rosario. El tercero, una cabaña al norte, en una zona tachada con una X y la palabra incendiado. Rosario señaló esa marca. «¿Y si no quedó nada?». Nahuel la miró con un brillo nuevo en los ojos. «Esa casa fue incendiada por los soldados hace años, pero nunca ardió por completo, porque tenía muros hechos con la misma piedra que esta, y en sus paredes aún puede quedar lo que buscamos». Afuera, el viento silbó entre las ramas, como si repitiera una advertencia. Rosario guardó el mapa. Esta vez no temblaba. Ya no era solo una hija abandonada. Era heredera de una historia que había sobrevivido a fuego, mentira y traición. Y estaba lista para reclamarla. Rosario no pudo dormir esa noche. El sonido del viento golpeando las ventanas de la vieja casa parecía hablar en susurros antiguos, como si las paredes recordaran cosas que nadie más sabía. Nahuel dormía junto al fuego, con una manta hasta la barbilla y la foto rota todavía en su mano. Elías había salido a vigilar el perímetro, pero en realidad lo hacía para contener su ansiedad. Rosario se sentó en el suelo de piedra, con el mapa desplegado sobre las piernas. Trazó con los dedos el camino hacia la cabaña marcada como incendiado, preguntándose cuántas verdades más aguardaban bajo sus cenizas. Al amanecer, partieron sin desayunar. El sol apenas rompía el horizonte cuando llegaron a una colina quemada donde solo quedaban troncos retorcidos
y escombros ennegrecidos. «Aquí fue», murmuró Nahuel. «Yo vine con mi madre, cuando ella todavía creía que podía empezar de nuevo». Rosario dio un paso, y la tierra crujió bajo sus pies. Todo parecía muerto, menos una puerta de hierro oxidado que aún se mantenía en pie, sin marco, como si resistiera por puro orgullo. La empujó suavemente. No se cerraba. Ni siquiera hacía ruido, como si siempre hubiera estado abierta. Al cruzar, vio una piedra tallada con un símbolo idéntico al que llevaba grabado en la muñeca. Cayó de rodillas, temblando. ¿Esto qué significa? Elías se arrodilló junto a ella. Creo que aquí empezó todo. Dentro de las ruinas encontraron un doble fondo bajo una losa suelta. Nahuel la levantó con esfuerzo. Bajo ella, una pequeña caja de madera envolvía un libro forrado en cuero, con letras apenas legibles. «Es un diario», dijo Rosario abriéndolo con manos temblorosas. Las primeras páginas hablaban de una mujer llamada Amalia, una curandera acusada de brujería por el gobernador, obligada a entregarse a su hija para salvar a su pueblo. «¿Amalia? ¿Es Irene?», preguntó Elías. «No», respondió Rosario. «Es la madre de Irene, y esa niña era yo». Se miraron los tres. El diario lo confirmaba. La hija había sido escondida con una marca única, una luna partida en la muñeca. Rosario se cubrió la boca. La historia que había perseguido durante toda su vida no era una leyenda. Era su propio origen. Nahuel se acercó, solemne. «Y ahora entiendes por qué no arde el lugar que protege un amor verdadero». Rosario cerró el diario con firmeza. Lo llevaría con ella. Pero más que eso, llevaría la promesa de su madre, escrita entre líneas. «Si me buscan, es porque aún estoy viva, en ti». El fuego en el corazón de Rosario ardía distinto desde aquel hallazgo. No era rabia ni siquiera tristeza. Era una especie de certeza ancestral, como si todas las piezas hubieran estado esperando para reunirse justo allí, en el momento en que ella abrió ese diario. De regreso al rancho, el aire pesaba menos. Nahuel caminaba con la mirada baja, respetando el silencio que Rosario necesitaba. Elías, en cambio, no paraba de observarla, como si su rostro le revelara otra verdad aún más profunda. Al llegar, Rosario colocó el diario en la repisa, como si colocara los huesos de su madre en su altar. «Esto no se esconde más», dijo. «Ni de mí, ni del mundo». Esa noche, Nahuel se le acercó. Traía una pequeña caja de madera. «Esto lo encontré cuando tú estabas leyendo. Pensé que era tuyo». Rosario abrió la caja. Dentro había una trenza de cabello oscuro, cuidadosamente atada con un hilo rojo, y una nota desgastada por el tiempo, para cuando ella quiera volver a saber quién es. Las manos de Rosario temblaron al leerlo. La letra era idéntica a la del diario. «Era de Irene», murmuró. «Me guardó, incluso cuando no podía tenerme». Elías, que los había observado desde la puerta, entró en silencio. «Mañana vamos al pueblo», dijo. «Vamos a contarles lo que pasó. Ya no hay nada que temer». Pero Rosario negó con la cabeza. «No voy a rogar que me crean. Solo voy a vivir como quien sabe la verdad». Entonces, algo inesperado ocurrió. Golpes en la puerta. 3, luego 2 más. Elías se tensó. Nahuel tomó el cuchillo. Rosario fue quien abrió. Afuera, envuelta en una manta vieja, una mujer de rostro marchito sostenía una carta. Su voz temblaba al hablar. «Yo fui partera en la hacienda donde naciste. He callado 40 años, pero ya no más. Ellos sabían quién eras. El gobernador lo supo siempre». Rosario la miró fijamente. «¿Y por qué ahora?». La mujer bajó la mirada. «Porque esta carta es de tu madre. La escribió antes de que se la llevaran, y yo la escondí, por miedo». Rosario tomó la carta con las manos llenas de polvo y memoria. Antes de leerla, abrazó a la mujer, no por perdón, sino porque entendía lo que era guardar un secreto para sobrevivir. Esa noche, por primera vez,
Rosario durmió abrazando palabras que sí le pertenecían. La carta estaba escrita con la tinta corrida, pero cada trazo tembloroso tenía el peso de una confesión que había esperado décadas. Rosario se sentó junto al fuego, el pergamino extendido en sus rodillas, y leyó en voz baja mientras Nahuel y Elías aguardaban en silencio. A la hija que no pude tener entre mis brazos, pero jamás dejé de amar. Así comenzaba. La carta relataba cómo Irene, criada como sirvienta desde niña en la casa del gobernador, había sido forzada por él en una noche en que nadie más quedó para vigilarla. Cómo, al descubrir su embarazo, intentaron deshacerse de ella, pero un médico indígena, el mismo que luego criaría a Rosario en secreto, la ayudó a fingir un parto fallido. Te pusieron un nombre falso. Te dijeron huérfana, pero yo sabía dónde estabas siempre. Cada año le dejaba algo en tu puerta. Esa cinta roja era mía cuando era niña. Rosario apretó los labios. El nudo en su garganta no la dejaba hablar. El día que quisiste preguntar por tu madre, y todos se rieron, ese fue el día más cruel de mi vida, hija. Pero tú seguiste caminando, como yo, como nuestras abuelas. Cuando terminó la carta, Rosario no lloró. No podía. Era como si las lágrimas pertenecieran a otra mujer, la de antes de saberlo todo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Nahuel. Voy a reclamar el nombre que me negaron. Irene no murió como criada, murió como madre. Esa misma tarde, Rosario tomó un cuchillo y caminó sola hasta la tumba sin nombre junto al río. Quitó la cruz de madera podrida y talló sobre una piedra lisa. Irene, madre, mujer entera. Luego puso la cinta roja a su alrededor. Al regresar, pidió a Elías un favor. ¿Puedes llevarme mañana al pueblo? Elías dudó. ¿Estás segura de que quieres enfrentarlos? No voy por ellos, dijo Rosario. Voy por mí. Si alguien más está cargando un secreto allá, quizá al verme se atreva a soltarlo. Esa noche, en la cabaña, Nahuel le dio un cuaderno nuevo. Por si quieres escribir la historia tú misma, algún día. Rosario lo abrió y escribió solo una línea. Nací 2 veces. Una de vergüenza, otra de verdad. Elías, desde la chimenea, levantó la vista. ¿Y si algún día tienes una hija? Rosario lo miró. Le contaré todo, para que nadie la silencie nunca. El pueblo no se detuvo cuando Rosario entró. Nadie gritó. Nadie se arrodilló. Pero en esa quietud, todo cambió. Caminó con la cinta roja atada al cabello, el vestido sencillo, sin adornos. Llevaba la frente en alto. Nadie la acompañaba, pero no iba sola. El peso de las mujeres invisibles caminaba con ella. En la plaza central, se detuvo frente al busto del gobernador fallecido, aquel hombre que había construido su reputación sobre el silencio de muchas. Sacó un papel del bolsillo. Era una copia de la carta de Irene. La pegó en la base de la estatua, sin miedo. Esta verdad no es para vengar, dijo en voz alta, aunque nadie oficialmente la escuchaba. Es para liberar a quienes aún creen que su dolor no importa. Un grupo de mujeres la observaba desde la sombrerería. Unos hombres salieron del almacén y bajaron la vista. Rosario giró sobre sus talones y se dirigió a la vieja casa del gobernador. La casa donde su madre había sido silenciada. Tocó la puerta. La abrió una mujer joven, ojos temblorosos. ¿Puedo ayudarte? Rosario asintió. Solo vine a ver el lugar. No a hacer daño. La mujer la dejó pasar. El interior era idéntico al de sus recuerdos inventados. Las paredes, las alfombras, el olor a cera y madera vieja. Subió las escaleras. En el último cuarto donde había nacido, encontró una cuna vacía cubierta con una sábana. Se inclinó y pasó la mano sobre la madera. ¿Puedo preguntar quién eres?, dijo la mujer desde la puerta. Rosario se giró. Soy la hija que no debía existir. Pero aquí estoy. La mujer no dijo nada. Solo asintió y salió, dejándola sola. Cuando Rosario bajó, encontró un retrato colgado. Su madre, más joven, con los mismos ojos. Por primera vez,
Rosario no sintió rabia. Sintió raíz. Al salir, varios del pueblo la miraban. Nadie se atrevía a hablar, pero una niña pecosa, descalza, le ofreció una flor silvestre. ¿Para tu mamá?, susurró. Rosario la aceptó. Aquel gesto pequeño se sintió más grande que cualquier aplauso. Cuando regresó a la cabaña, Nahuel estaba cortando leña. Elías preparaba pan. Ella entró sin decir palabra y colocó la flor junto a la piedra de su madre. Después, se sentó en el porche. Por primera vez, no huyó de su historia. Y por primera vez, el viento que soplaba entre los árboles no trajo frío, sino promesa. A la mañana siguiente, Rosario se despertó antes que el sol. La cabaña estaba en silencio, con Elías abrazado a su manta y Nahuel sentado en la silla de siempre, tallando algo entre las manos. Pero algo en el aire era distinto. No era miedo, no era vergüenza, era comienzo. Salió al porche descalza, con el cabello suelto, y respiró hondo. Ahí, sobre la tierra húmeda, descansaba lo que Nahuel había estado tallando durante noches. Una tabla de madera pulida con letras grabadas a mano. Decía: «Aquí vive Rosario, mujer de historia, mujer de raíz». La tocó con los dedos como si pudiera entenderse a sí misma a través de esa inscripción. Elías despertó poco después y corrió hacia ella con los ojos brillantes. «¿Hoy puedo escribirle a Irene?», preguntó. Rosario se arrodilló y asintió. «Hoy puedes contarle que su hermana ya no vive escondida». Pasaron el día recogiendo piedras lisas del río y flores silvestres para llevar al cementerio de las mujeres no nombradas, un lugar que Nahuel conocía, donde las historias sin justicia descansaban sin nombre. Rosario plantó allí la flor que la niña le había dado. Luego sacó un pequeño cuaderno que Elías había cosido con hilos de colores y escribió una carta. La dejó enterrada bajo la piedra mayor. Decía: «No fuiste basura, fuiste madre, y estoy aquí por ti». Al caer la tarde, caminaron de regreso a la cabaña. Nadie los detuvo, nadie los señaló. Algo había cambiado. No en la gente, tal vez, pero en Rosario sí. Cuando llegaron, Nahuel la tomó del brazo con suavidad. «Te miran distinto», dijo. «No por lo que pasó, sino por cómo decidiste quedarte». Rosario lo miró. No había amor romántico en sus ojos, pero sí respeto. Y eso valía más. Esa noche, mientras Elías dormía y el fuego chispeaba bajo la olla de sopa, Rosario sacó el viejo pañuelo rojo de su madre y lo ató en su propio cabello. Se miró en el espejo agrietado de la pared y sonrió. La misma sonrisa que había visto en el retrato colgado. Pero ahora era suya. Se sentó a escribir en el cuaderno de Elías. No una carta, no un reclamo, sino un comienzo. «Mi nombre es Rosario. Me llamaron basura. Me vendieron con un costal en la cabeza, pero un niño gritó: «¡Es mi madre!» Y desde ese día me permití creerlo». Cerró el cuaderno, besó a su hijo en la frente y apagó la lámpara. En la oscuridad, por primera vez, su historia no pesaba, brillaba. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras escuchado ese grito, ¿habrías dicho también: «¿Ella es mi madre?». Cuéntanos en los comentarios.